estimados estudiantes, esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre en su semestre 2022-1. El día de hoy vamos a hablar al respecto de señalética, señalización, más características, más conceptos, funciones. Entonces, vamos a revisar en este momento la página del SAIA en su aula virtual de Diseño Gráfico 5 para recordarles algunas cosas que necesariamente deben tener en cuenta. ¿Ok? Recuerden que, bueno, que van a tener para este primer corte 3 actividades, las cuales una es un foro de participación, de presentación, de actualización de datos, todo aquello, y también pues tienen una pregunta por allí de expectativa de qué piensan ustedes sirve el diseño. Esto está en este foro, de aquí en la parte de interacción. Vamos a conocernos, actualiza tu perfil, foro evaluado del primer corte, con un valor de 2.5%, allí unos 5 puntos, ¿ok? Tienen que hacer 5 pasos para ganarse los 5 puntos. Prontamente estaré respondiéndoles a lo que ustedes hayan colocado allí y colocándole, por supuesto, la evaluación. También van a ver por acá en la otra actividad, en las otras actividades, el foro de análisis de sistemas señaléticos, donde ahí ustedes van a comentar unas cuantas preguntas también, y es un foro de debate porque además de contestar, de hacer un aporte a lo que sería los diseños señaléticos a través de búsqueda de información y un análisis de esto, también van a hacer aportes de lo que contesten sus compañeros de estudio, de clase virtual. Tienen luego de eso una segunda actividad que voy a proceder a explicarla para que ya la tengan en pendiente. Sería creación de infografías sobre señalética y señalización. Bienvenida María Ángel, que se está conectando por allí. Bueno, ya empecé hace 2 minutos, entonces pues voy a explicar, les decía, la infografía, lo de la creación de infografías, que tiene que ver, por supuesto, con la parte de señalética y señalización. Ok, aquí tenemos, entonces, vamos a ver, al abrir aquí es una tarea en línea, dice acá, como aporte a la cátedra de Diseño Gráfico 5, deberán crear una infografía sobre el tema de la unidad 1, señalética y señalización. ¿Okay? Es bueno, siempre recomiendo que lean el contenido, lo analicen, lo que se ha colocado antes, como los recursos, para que ustedes tengan ese conocimiento, ¿ok? Antes de hacer la actividad. Y por supuesto, ampliarla. Entonces, el trabajo es individual. El contenido que deben incluir en esa infografía, ¿ok? Es la clasificación y tipos de señalización y señalética. Características principales de la señalización y la señalética. Y diferencias de la señalización y señalética. ¿Cómo lo van a hacer? Pues pueden tomar a través de sistemas expertos de diseño de su preferencia, el que más dominen, aquí les he escrito, puede ser con Photoshop, con Illustrator, con Corel, entre otros programas expertos. Allí van a diagramar, ¿ok? Y van a hacer una buena infografía referido a este tema. Van a incluir dentro de ella gráficos, imágenes referenciales, preferiblemente texto breve. A pesar de ser infografía, por supuesto, hay como un 50% de texto, obviamente para informar, y un 50% de parte gráfica, ¿no? De imágenes referentes. Pueden ayudarse cuadros comparativos de mapas mentales, mapas conceptuales. Ese diseño de infografía debería tener
una diagramación coherente, creativa, el uso adecuado de las tipografías para diferenciar lo que son los títulos, los subtítulos y por supuesto el contenido que va a tener allí, entre otras cosas. Y en esta actividad, pues ustedes van a elaborar dos archivos. Uno que es un proceso de elaboración de infografía, donde ustedes incluyen al menos 4 imágenes referidas a esa elaboración, a ese proceso. Ese archivo debe ser menor o igual a 20 megabytes, que es lo que permite la plataforma entregar. En la parte de tareas, bienvenido Alex, que está por allí también. Las imágenes deben ser referidas a esas imágenes de ese proceso del diseño que se está solicitando, ¿sí? El proceso de elaboración de esa infografía es que, bueno, por lo general uno coloca o uno hace en principio bocetos, Manuel Sá, quizás otros se van directamente ya a diagramar en el programa. Bueno, esas primeras ideas que surgen para la diagramación. Por favor, que no sea por capas, que siempre hacen eso. Es preferible que sean conscientes, rayen un poco, ¿sí? No se vayan de una vez a realizar. Recuerden que tienen que mostrar ese proceso de elaboración de la infografía. Las ideas que tengan, qué color van a utilizar, las tipografías, etcétera, todo lo pueden anotar a través de bocetos, ¿ok? Luego, también pueden incluir capturas de pantalla de esos procesos de digitalización, que no sea en su mayoría este archivo, esas capturas, sino que debe haber bocetos de las ideas para la diagramación. De repente pueden también tener una fotografía de ustedes haciendo la búsqueda de información, eso también lo pueden incluir con respecto a lo que es esto de la señalización y señalética. Van a incluir entonces capturas de pantallas de ese proceso de digitalización y colocación del contenido, la infografía. Y luego van a identificar el archivo con su nombre, con su materia. Un ejemplo que está allí es, coloco 01 Mirza Uribe, diseño gráfico, y la fecha de esa entrega. En este caso, pues, sería para el 21/5/2022, ¿ok? Por último, van a entregar la maquetación de la infografía sobre lo que es la señalización y señalética. Ajá, esa infografía debe tener un formato de 90 centímetros por 60, ¿ok? Entonces, cuando ustedes lo vayan a diagramar, pues tomen en cuenta en ese programa experto de diseño que van a tener un formato de 90 por 60 y empiezan a trabajar desde allí. La entrega de ese archivo, este sería un segundo archivo, aparte del proceso de elaboración que va en PDF, de la imagen de la infografía sería un segundo archivo que va a estar en JPG o en PNG. Igualmente debe ser un archivo menor o igual, debo acomodar aquí 20 megabytes, ¿ok? Aquí es 2 megabytes, como actualizaron la plataforma, pues permite 20 megabytes. ¿Ok? Entonces, me recuerdan esto, aclaro aquí, me recuerdan que debo acomodarlo y aclaro que son 20 megabytes. Identificar entonces ese archivo de la imagen, de la infografía, con el nombre, con la materia, con la fecha. Esto sería el archivo número 2. Entonces, nombre y apellido, diseño gráfico 5 y la fecha. Entonces colocan 21, si más no recuerdo, 5 del 2022. Adjuntan los archivos, son 2 archivos, entonces que tienen que colocar aquí y envían la tarea. El valor de la actividad, 20 puntos sobre un 20%, esto es el primer corte. La entrega recomendada es antes del 21 de mayo del 2022, que es la fecha de cierre del primer corte hasta ahora. Hasta ahora no nos han notificado que nos vayan a ampliar el corte, entonces tenemos tentativa esa fecha del 21 de mayo. ¿Qué les dejé por aquí? Pues les dejo 2 enlaces relacionados como cómo es,
diseñar infografía, ustedes le dan clic por aquí, creo que les aparece, yo por lo general siempre hago que me abra en otra página. Cómo hacer infografías, cómo hacer cuadros comparativos, también eso les puede ayudar un poco a la actividad, para tener una idea, tener pues referencias, ¿ok? Y bueno, aquí está, aquí es como se me ve a mí para yo evaluarlos, a ustedes les dice algo así como enviar tarea. Y tienen los dos archivos, la posibilidad de adjuntar los dos archivos. No hay necesidad de colocar texto, a lo mejor un comentario por allí, donde puedan colocarlo, pero de resto más nada. ¿Ok? No sé si tienen dudas, María Ángel, con respecto a esta actividad, y no sé si a Alexis al fin le solventaron el tema de la clase, de su aula, y si sigue siendo esta actividad. La palabra de ustedes. Fíjense que en el enlace que les coloqué allí, que es infografía, bueno, más o menos aquí hay algunas imágenes relacionadas, como lo pueden resolver, y aquí algunas cosas recomendadas, ¿ok? Por supuesto, pueden ustedes observar otras relacionadas, ¿ok? Pero en líneas generales, como para que tengan referencias, ¿ok? Vamos a ver qué nos dicen en el chat. María Ángel, buenas noches. No, profe, por los momentos ninguna. Dice, tenía sobre los megabytes, pero ya ya aclaró. Ok, sí. Entonces, claro, ya cuando salga aquí, ojalá me acuerde y coloco 20 megabytes, ¿ok? Porque sí, eso lo modificaron. Bueno, entonces fíjense que en esta página ustedes tienen infografías referidas, ¿no? De ejemplo. Y bueno, aquí tienen varias, así que están, digamos, bien consistentes y en la otra, en el otro enlace, entonces están los cuadros comparativos que son, cómo los hacen, entonces aquí pueden comparar la señalización con la señalética, les puede ayudar a eso, cuáles son sus características, un poco para que sepan más o menos para qué se utiliza, entonces aquí hay algunas demostraciones, ¿ok? Sencilla, pero les dice conciso de qué trata. Entonces, esa es la actividad del 20% para, digamos, salir de las actividades. Quiero mostrarles, recordarles que, bueno, dentro de lo que es el contenido del primer corte, que habla de señalética, señalización, que habla de conceptos, de las características, de sus funciones, ¿ok? De sus tipos, de cómo se clasifica. Recuerden que todo eso pues está en la unidad 1 de señalización y señalética. Recuerden que deben descargar allí unos archivos. Bienvenida, Gabriela. Me parece que estás haciendo algo de ruido, entonces si puedes apagar el audio, ¿ok? Entonces, en esa carpeta, pues recuerden que ustedes tienen algunas cosas que pueden bajar, que pueden descargar y revisar, que les va a ayudar, por supuesto, a realizar las actividades que tienen allí. Ahorita la vamos a seguir leyendo, a seguir analizando un poco, porque quiero mostrarles, mostrar el libro que yo les dejé allí, de señalética también, como una especie de presentación de la unidad señalización y señalética. Entonces, pues yo ahí hice como un resumen de lo que pueden encontrar allí, o lo que puede ser, que es la señalética. Entonces, un objetivo principal es que se analizará en esta unidad la señalética desde su conceptualización hasta los símbolos señaléticos que se utilizan en la actualidad. Entonces, un concepto, señalización, tiene por objeto la regulación de flujos humanos y motorizados en el espacio, ¿ok?
Ok. Aquí me pregunta, vamos a ver quién me pregunta aquí. María Ángel dice acá en el chat, profe, las referencias deben estar reflejadas en la infografía. No necesariamente, ¿ok? Las referencias son, digamos, inspiración. Si te refieres a la página de infografía que les he pasado. Es simplemente como para que ustedes vean cómo pueden diseñar esa, o la parte a nivel del diseño es a nivel de diagramaciones, propuestas de diagramación para colocar el contenido referido a señalización y señalética. Okay. No necesariamente deben tomar una de esas y que se adapten, no, sino que es justamente para, de ejemplo, ¿sí? No sé si me explico. Bien, les decía entonces que van a tener entonces la señalización, es regulación de flujos humanos y motorizados. Cuando hablamos de flujos humanos puede ser tanto vialidad a nivel de caminar como motorizados de automotor, ¿sí? No necesariamente tiene que hablar de motos, sino que es carros, vehículos, pues. ¿Okay? Y la señalética tiene por objeto regular, identificar, facilitar el acceso a los servicios requeridos de los individuos en un entorno definido. La señalización, a pesar de ser la regulación, esto de repente el concepto pudiera confundir en el hecho de que simplemente pudiera estar en la calle, en la vialidad, pero la señalización a su vez explicaba que también puede estar tanto en espacios abiertos como espacios cerrados. ¿Okay? En espacios urbanos como espacios ya edificatorios, ¿okay? Al igual que la señalética. Pero vamos a encontrar ciertas diferencias, obviamente. ¿Sí? Entonces, en esta unidad analizaremos sus conceptos de los sistemas de comunicación visual en cuanto a características de los tipos y clasificación. Pero a manera, grosso modo, pues se quiso colocar esos conceptos que están allí, ¿ok? Que obviamente se pueden ampliar y se pueden caracterizar. Entonces, en la siguiente hoja, aquí ustedes van a observar los objetivos de aprendizaje de esta unidad, que son determinar los orígenes de la palabra señalética y la evolución. Analizar la señalética como medio de comunicación visual y describir los símbolos señaléticos que expresan formas de organización. ¿Qué pasa? El contenido, por supuesto, va a ser señalización y señalética, su etimología, los símbolos y signos básicos, especificidad y funciones de la señalética, la clasificación y los tipos, que es importante saberla, la señalética como medio de comunicación y símbolos activos que señalan formas de organización. Ese es el contenido de esta primera unidad que de alguna manera en los archivos hemos estado analizando, los archivos que dejé allí dentro del contenido. Luego viene en este libro lo que sería algunos enlaces recomendados que complementan la información que ustedes tienen en las lecturas y que de alguna manera pues también les conviene abrirlos porque están bastante sintetizados y bastante amables. Allí ustedes van a encontrar información coherente, ¿ok? A veces en internet pues hay demasiada información, pero esta digamos que está precisa. Entonces, podemos definir señalética como una técnica comunicacional que mediante el uso de señales y símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos, esto es importante, íconos. Lingüístico se refiere a lo que sería la tipografía y cromático se refiere a lo que es el color. Entonces, a estas tres simbologías, estos tres significados, ¿sí? Ayudan, por supuesto, a orientar, a brindar instrucciones sobre cómo se debe accionar o cómo debe accionar un individuo o grupo de personas en un determinado espacio físico. Por ejemplo, en este enlace que coloca comunicólogos.com, entonces ahí encuentran ustedes conceptos de señalética y señalización, como les digo, para ampliar lo que ustedes tienen allí o para consolidar
los conceptos que ustedes han venido leyendo respecto de estos temas. También van a encontrar, por supuesto, las diferencias y los elementos de estos sistemas de comunicación. Entonces, ustedes le van a dar a clic en estas letras azulitas. Yo me paro por acá, preferiblemente le doy botón secundario y le digo Open Link in New Tape. Esto quiere decir que abra otra ventana, ¿ok? Aquí les explica entonces cuáles son las diferencias entre señalética y señalización. Aquí en esta página de creativapublicidad.com, que la pueden abrir también, conocerá señalización y señalética, entonces hacen lo propio también. Aquí hay una clasificación de la señalética, clasificación de señalética 1, clasificación de señalética 2, que también la pueden abrir. Asimismo, estos enlaces de tipos de señalética que están en el 1 y en el 2. Entonces, ustedes abriendo estas páginas, como les digo, van a encontrar información, digamos, compilada, coherente de los conceptos, ¿ok? Entonces, aquí tienen un blog, les dice tipos de señales según su uso, tanto en exteriores como en interiores. Entonces, tienen de vialidad, de tránsito, seguridad, informativas, placas corporativas, tótem, letras. Un poco también es el hecho de que aparezcan así, es por el tipo de sistema de 3D que se coloca, ¿no? En interiores se pudiera utilizar directorios generales, directorios de diferentes niveles o pisos, los rótulos de las dependencias, de las áreas, de los departamentos, de cualquier tipo de edificación, ya dependiendo de su uso, ¿no? Rótulos de recintos, temas de señales en cuanto a seguridad, prevención de riesgos, señalización de los baños, el número de pisos que contiene ese espacio interior o ese espacio interno, esa edificación. Las señales con iluminación, qué tipos de señales son. Las señales de, según su instalación, dónde van, en qué parte digamos, de componentes constructivos tienen que ir y qué tipos, cómo serían. Entonces, si van adosadas a muros, a puertas, que si son colgantes, que si son a tipo bandera o autoportantes. El material que comúnmente es usado para hacer este tipo de señales, ya sea en la parte exterior e interior. Fíjense, aquí los colocas, es posible que haya más, pero estos son los más usados, ¿ok? Entonces aquí los tienen. Es importante saber esto, porque no solamente nos quedamos con el diseño, o no solamente el diseñador debe proponer el diseño de señales, sino que también debe proponer, por supuesto, el tipo de elemento, como decía ya en la parte de arriba, si es tótem, si es placa, si es de repente una banderola, ¿ok? Si es un colgante, sino que también esos elementos deben tener, se debe proponer el tipo de material. O sea que el diseñador va un poco más allá, ¿no? Con respecto a este tipo de sistemas. Lo otro es sistemas gráficos más empleados, que si la serigrafía, que si hueco grabado, que si es sobre relieve, construcción volumétrica, o en algunas terminaciones, dependiendo del texturizado que se quiera lograr, si es opaco, que si es laqueado, que si es bruñido, pulido, redondeado, todo eso tiene que ver con la parte del diseño en cuanto a señales. Formas de instalación, aquí en los sistemas de instalación, ¿cómo son? Aquí nos habla también qué entendemos por señalética, señalización. Conectarme, voy a apagar el video para que no tenga tanto peso, no sé si es por esto. Entonces voy a conectar aquí, voy a apagar y vamos a seguir en lo que sería la clase. Y bueno, voy rápidamente también para mostrarles un poco entonces todo esto. Entonces fíjense que estas páginas que tienen ahí, pues tienen esa compilación de la información bastante concisa, bastante buena, interesante, ¿ok? Entonces les dice para qué sirve,
algunas recomendaciones, ¿ok? Entonces es bueno que las revisen. En tipos de señalización, pues también aquí esto les va a ayudar también para realizar vamos a ver esto, ok. Realizar las actividades, entonces pueden revisar esto, están bastante concisas, bien definidas. Esto, pues, aprovechar estos elementos que están aquí en internet y bueno, ustedes hacen lo propio. Entonces aquí tienen el tipo de señalización visual, acústica, olfativa, táctil. Fíjense que muy a propósito, pues ya empieza a darles el código cromático, ¿ok? Entonces, de prohibición, cuando puede ser rojo, y por supuesto prohíben comportamiento, de obligación, de advertencia, de información. Entonces, fíjense, ya empieza a aparecer, como les digo, el código cromático para las señales, ¿ok? Y que eso de alguna manera pues está normado. Entonces aquí colores de seguridad, fíjense, rojo, amarillo, azul, verde, y bueno, les dice para qué, qué significa y qué función cumple, ¿ok? Y así vamos a tener, por ejemplo, la parte de señalización en acústica, para qué nos funciona, y esta señalización olfativa, que esto pudiera servir perfectamente para personas discapacitadas, pero allí les dice esto de acá que lo deben, por supuesto lo deben saber. En este blog también, clasificación de señales, un poco para complementar más lo que hemos estado observando, para señales interurbanas, urbanas y en edificios, ¿ok? Entonces fíjense lo que les decía, que las señales no solamente es a nivel de vialidad, sino que también es en la parte de edificios. La clasificación, cómo puede ser orientadora, direccionales, ¿sí? Entonces ustedes revisan esto acá y tiene algunos ejemplos de cómo pueden ser ese tipo de señales, cuando son indicativos, cuando son informativos, la parte de reguladoras, entonces aparecen las preventivas, restrictivas y prohibitivas, y tienen una serie de imágenes referenciales respecto de ese tipo de señales, cuando son ornamentales, la clasificación de acuerdo a su sujeción o colocación, entonces ya empieza a verse el material y la propuesta de la señal, ¿ok? Cuando son de autotransporte, de banda, de tipo bandera, cuando son colgantes, señales colgantes, ¿ok? Cuando hay una señal de identidad ya de marca, ¿sí? Esto entraría dentro de lo que sería pues la parte de señalética, la estela de directorios, ¿ok? Con a manera de tótem, las de tijera, ¿ok? Que son estas, por lo general se ven en la parte de seguridad industrial, rótulo de caja, y bueno, aquí varias que ustedes pueden ir visualizando, ¿ok? Está este otro, clasificación de la señalética, también pueden complementarse con lo que ustedes ya han visto, ¿ok? Está la parte de cómo se clasifican de acuerdo a su objetivo de sistema de colocación. Entonces aquí les habla de acuerdo a objetivos, entonces serían clases orientadoras, informativas, direccionales, identificativas, reguladoras y ornamentales. Y les dice, digamos, su función. De acuerdo al sistema de colocación, entonces las que están adosadas de autotransporte, de banda, bandera, colgante, estela de identidad, estela de directorios. Las de tijera, rótulo de caja, cristal de líquido, cátodo frío, que son parecidos a o son las de neón, pudiera ser, reflectores de luz, y pantalla de terminal de datos, ¿ok? Que son esas tres últimas, son bastante parecidas en cuanto a sistemas. ¿Sí? En creatividad publicidad, pues nos habla de la señalización y la señalética. Vamos a esperar a que cargue, y me está volviendo a decir que el internet está inestable. Voy a ir cerrando las páginas que hemos
visualizado. ¿Para qué sirve la señalización? Entonces, una función más de las cuales ustedes pueden leer y eso les ayuda, insisto, en contestar lo que son las actividades, tanto de foro de debate y, por supuesto, hacer la infografía. ¿Ok? Entonces, aquí les habla y amplía lo que es la señalética. Fíjense que dice que es de gran apoyo para la orientación interna y externa de oficinas, escuelas, hospitales y cualquier tipo de edificio y establecimiento. Y bueno, aquí les habla de qué tipo de material con el que se pueden hacer. Sí. Aquí nos presenta las diferencias entre señalética y señalización. Entonces, por aquí ustedes lo pueden leer. ¿Qué comunica la señalización? También aquí entonces una de las funciones que sería de la señalización. ¿Sí? Y por acá la importancia de la señalización, que Creativa la página le dice para qué o por qué es importante. ¿Para qué es la señalética vial o para qué le sirve? ¿Para qué sirve la señalética corporativa? ¿Ok? Algunos conceptos de diseño de lo que se puede hacer, porque son importantes tanto la señalización como la señalética. Entonces aquí lo pueden conseguir. Y en la página de comunicólogos también habla de la señalética a través de técnicas de la señalética. Vamos a ver qué nos dice, vamos a ver si carga rápidamente. Fíjense, como una especie de cuadro comparativo, ¿ok? De lo que es la señalética y la señalización, un poco más para que entonces amplíen sus conocimientos y bueno, o les quede fijo. Aquí nos habla de Joan Costa, que es una bibliografía que ustedes pueden también chequear, ¿sí? Elementos que deben tomar en cuenta o tener en cuenta. La parte tipográfica, que les decía que era la parte de los símbolos, de los signos, ¿sí? A nivel de tipografía, de letra. El código cromático, que es el uso de colores para diferenciar las zonas, recorridos, y también para diferenciar el tipo de señalización. Y bueno, aquí algunas aplicaciones en las cuales está. Otro tema con respecto a lo que tiene, bueno, están los pictogramas, que son los símbolos y los signos que se ayuda a la señalética y la señalización. Pero también está, que les quería decir, que quería comentar, que están también las formas, los contornos, lo que son las orlas, también definen cierta parte de lo que sería la señalética y la señalización, para que también vayan conociendo al respecto de esto, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que se ha dicho acá, con respecto al libro, al contenido, si quieren comentar algo. Bueno, estamos dos. Está Alexis, estoy yo. No sé si Alexis tienes algún comentario por hacer. Bien. Fíjate, no nos va a dar chance de hacer la lectura, pero entonces yo las dejo para la próxima semana. Recordarles un poco que, bueno, que esas lecturas de... No, profesora, Ok. seguir por acá porque no, el audio está muy mal. Estoy tratando de seguirla por aquí. Ok, está bien, tranquilo. Fíjense, revisen. Okay. Vuelvo para terminar rápidamente, porque ya casi estamos sobre el cierre. Quería compartirles entonces los
Las lecturas. Esta también, bueno, y terminar de leer lo que es la señalética, el papel o la función, que lo habíamos hecho por acá. De todas maneras, el próximo webinar, que es la otra semana, ampliaremos un poco lo que son estas funciones de la señalética, el proceso de señalización, para qué nos sirve, para qué debemos tener la parte de distribución de espacios para poder lograr una buena señalética. De hecho, en el video que está en el bloque de la unidad 1, él lo explica, pero aquí es bueno decirlo también. Esta lectura que tienen ustedes aquí de señalética unidad 1, pues también les habla, la quise colocar, está bastante completa también. Más o menos lo que dice en cuanto a las páginas web que les dejé por allí, pero para que tengan más referencia a nivel de las imágenes y lo que serían varios conceptos que no hemos hablado, pero que son importantes tener en cuenta, como la marca, lo que son los símbolos, los signos, que no los hemos discutido bien, pero están allí. Y referencias al respecto de esto. Fíjense la parte también de diferencias entre señalización y señalética, que también lo pueden ubicar aquí, tanto a nivel de texto y a nivel de imagen. Entonces se los voy a dejar por aquí. En la otra señalética de clasificación, pues pueden empezar a mitad de página, ¿ok? Porque esto es digamos, un libro que tomé. Entonces pueden empezar desde aquí, de la comunicación visual y el transporte urbano, para que puedan leer. Entonces aquí también les habla de cómo sería en un transporte, qué tipo de señalización existe. Y la otra, clasificación de la señalética a nivel de infografía. Entonces están las orientadoras informativas, entonces ejemplos de ella, las direccionales, más clasificación a nivel de identificativas, entonces cómo podría ser a través de un tótem, y todos los elementos a nivel de los niveles de un edificio, cómo son las reguladoras y cómo son las ornamentales. Entonces, para que tengan más ejemplos al respecto de eso. Entonces, no siendo más por el día de hoy, ¿ok? Entonces, yo voy a dejar por aquí el webinar y nos vemos entonces la próxima semana. Ya, recuerden, tienen el foro. De alguna duda, pregunte aquí. Tienen también la mensajería interna, privada, y también pues el grupo de Telegram. Muchas gracias por la participación y bueno, estamos en contacto.